Les contaré la historia heroica de Manuel, un emigrante valiente y generoso. No era un jueves común, pues era el tercer jueves de noviembre del año 2007, en el que se celebra en Estados Unidos el Día de Acción de Gracias. Ese día en la tarde había sucedido un terrible accidente. Aunque terminaría en tragedia, también terminaría con un acto heroico, ejemplo de nobleza humana. En lo profundo del desierto de Arizona, mientras la luz del día se desvanecía en las montañas desérticas, un niño estaba parado en un camino estrecho, sosteniendo un espejo roto. Chris Buchleitner tenía 9 años. El espejo se había desprendido del costado de la camioneta de su madre unos minutos antes, cuando la camioneta se salió de la carretera y cayeron por una colina empinada. Ahora, su madre yacía atrapada en la camioneta destrozada, abajo en el cañón. Chris escapó de la camioneta y subió para buscar ayuda. Chris había visto recientemente un helicóptero de la patrulla fronteriza y esperaba utilizar el espejo para enviar señales. El jovencito se enfrentaba a un paraje de desolación y silencio. De repente, su ser se llenó de esperanza cuando miró algo en el horizonte de ese hostil ambiente. Después de unos momentos, la figura de alguien se hizo más clara cuando se acercaba. Era un hombre vestido de negro que solitariamente pasaba por ahí. Había cruzado la frontera indocumentado, imaginando comenzar una nueva vida en los Estados Unidos. Varias circunstancias lo habían separado de sus compañeros mientras esquivaban a las autoridades y a los criminales que victimizaban a los migrantes en el desierto. Había sorteado toda clase de peligros, pero todavía estaba libre y podría llegar a Tucson o Phoenix y encontrar trabajo para mantener a su familia de vuelta a casa. Aunque su crítico encuentro con un pequeño era completamente inesperado, podría abandonar al niño solo a su suerte y seguir adelante. Al fin y al cabo, el pequeño estaba a salvo, por ahora, y no había señal de la patrulla fronteriza. Pero, por otra parte, podría quedarse y ayudar al niño, aunque correría el riesgo de ser atrapado por los criminales y por la patrulla fronteriza a los que había estado evadiendo por 3 días. Cuando cayó la noche en el Forest Service Road 39, solo había un niño que necesitaba protección, una mujer que necesitaba ser rescatada y un emigrante indocumentado que parecía ser su única salvación. Aunque al pequeño Chris le encantaba acampar, había tenido un mal presentimiento acerca de este viaje. Chris le había dicho a su mamá que no quería ir a acampar. Era la semana de Acción de Gracias y volvían de una excursión en bicicleta de montaña al campamento cuando la camioneta se salió de la carretera. Hasta el día de hoy, Chris no sabe cómo sucedió el accidente. Quizás el sol lastimó los ojos de su mamá o parte del camino estaba débil y cedió. Lo único cierto era que su mamá perdió el control de la camioneta y mientras la camioneta rodaba y se estrellaba cuesta abajo, Chris se presionó contra el asiento trasero y se agarró con fuerza. Ya caída en el cañón, la camioneta estaba apoyada contra un árbol con el motor todavía en marcha. Desde el asiento trasero, Chris se adelantó y apagó el motor. Después tomó los binoculares, el teléfono celular de su madre y el espejo arrancado de la camioneta y salió a buscar ayuda. También lo acompañaba Tanner, un perro de 75 libras que hacía que Chris se sintiera un poco más seguro. Apenas empezaban a andar por el camino cuando vieron a aquel hombre vestido de negro. Al principio, a Chris le preocupaba que Tanner pudiera atacarlo, pero el perro parecía saber que ese hombre era bueno. Chris le pidió ayuda hablando el poco español que sabía. Hacía cada vez más frío
y Chris estaba en pantalones cortos y una camiseta. Manuel se quitó su sudadera y se la puso sobre los hombros a Chris. Manuel no estaba solo cuando salió de Magdalena de Quino. La pintoresca ciudad mexicana es un popular lugar de peregrinación que atrae a multitudes de personas cada año por sus fiestas en honor a San Francisco Javier y al Padre Quino, un sacerdote jesuita que fundó muchas misiones en la región. En aquella mañana de noviembre de 2007, Manuel Jesús Córdoba Soberanés y unas 30 personas más de Magdalena abandonaron la ciudad en busca de oportunidades que no podían encontrar en su pueblo. Incluso los trabajos decentes, como el que tenía Manuel en una fábrica de batas médicas, pagaban alrededor de $100 a la semana. Manuel era un padre de 26 años y sabía que necesitaba mantener a su familia. Entonces se reunió con el grupo que salía esa mañana de noviembre y se dirigió hacia la frontera unas 60 millas al norte. Manuel planeaba viajar a una ciudad importante de Arizona y encontrar cualquier trabajo que pudiera. No era la primera vez que Manuel lo intentaba. Lo habían capturado y enviado de regreso varias veces antes. Durante días había estado haciendo todo lo posible para evitar que la patrulla fronteriza lo encontrara. El grupo de Magdalena se dispersaba por el desierto cada vez que escuchaban voces o gritos. De repente, Manuel se escondió bajo la vegetación durante horas. Manuel pensaba en sus propios hijos. Tenían aproximadamente la misma edad de Chris. Sabía que querría que alguien hiciera todo por ellos. Después de darle su sudadera al niño, Manuel bajó la colina para ver cómo estaba la mamá. Pero había llegado a una conclusión devastadora. No había forma de abrir la puerta del lado del conductor, e incluso intentarlo podría empeorar una situación ya muy peligrosa. Manuel intentó estabilizar la camioneta con ramas y piedras. Él llevaba días escondido, pero para Manuel todo había cambiado, pues ahora estaba haciendo todo lo posible para llamar la atención de las autoridades americanas. Chris seguía pensando en su madre, sola, allí abajo en el cañón. Pero la colina era demasiado traicionera para que un niño de 9 años pudiera bajar en la oscuridad. A medida que avanzaba la noche, Manuel seguía regresando a la camioneta para ver cómo estaba la mamá de Chris. Y luego, alrededor de la medianoche, en otro viaje a la camioneta, escuchó nada más que un terrible silencio. Cuando regresó al camino, una fogata ardía y el niño dormía a través de una larga noche. Manuel se imaginaba que podría haber seguido adelante sin detenerse hacia Tucson o hacia Phoenix. Sin embargo, decidió que allí era donde tenía que estar, esperando hasta que llegara una ambulancia para llevar a Chris a un lugar seguro. Por fin llegaron los bomberos, que descubrieron a Jade, el otro perro de la familia, cerca en el cañón mientras trabajaban para subir la camioneta por la empinada pendiente. También llegó la patrulla fronteriza y esposaron a Manuel, pero después de hablar con Chris, el oficial quien lo hizo se disculpó, diciendo: «Perdónanos, pero es mi trabajo». Y Manuel le dijo: «No hay problema». Pero todavía tenía la esperanza de que, de alguna manera, la madre de Chris hubiera sobrevivido. Cuando finalmente sacaron su cuerpo de entre los escombros, nadie tuvo que decirle a Manuel lo sucedido. Mientras abordaban el camión de la patrulla fronteriza, pensó en su abuela, que había muerto recientemente, y en su padre, que recientemente había sufrido un derrame cerebral, y en la madre de Chris, a quien no pudo salvar. Durante el caos frenético de la mañana, Chris
no había tenido oportunidad de despedirse de Manuel antes de que los paramédicos se lo llevaran a una ambulancia. Pero los bomberos presentes en el lugar, que se enteraron de lo que Manuel había hecho por el niño, encontraron una forma sorprendente de despedirse de él. No pasó mucho tiempo antes de que Manuel regresara a Magdalena tan silenciosamente como se había ido. Él a nadie contó lo que había visto en el desierto. Pero inesperadamente había alguien de la frontera norte que buscaba a Manuel. Su padre se enteró de ello por boca del chofer del alcalde, que resultó ser su amigo. Entonces Manuel le contó a su padre sobre el accidente automovilístico en el desierto, el niño al que intentó ayudar y la madre que quería salvar. Para su sorpresa, menos de 2 semanas después de haber sido expulsado de Estados Unidos, Manuel se encontró cruzando la frontera nuevamente, esta vez como invitado de honor dentro del puerto de entrada de Nogales. El jefe de bomberos local le regaló un pequeño caballo de peluche y le dijo a Manuel que había sido un genuino héroe, como el llanero solitario. El principal diplomático de México en la ciudad fronteriza de Arizona elogió a Manuel por haber dejado a un lado sus necesidades y aspiraciones. Había tantas cosas que Manuel quería decir a la gente ese día. Manuel no se sentía un héroe. Las noticias publicadas desde el accidente habían aportado detalles sobre la vida de Chris que Manuel no había conocido esa noche en el desierto. ¿Cómo estaría Chris ahora? ¿Y qué pasaría con el niño que ya no tenía padres que lo cuidaran? La historia no termina ahí. Cuando Chris Buchleitner era todavía un bebé, sus padres idearon un plan para el peor de los casos. Su padre, Jaap Buchleitner, provenía de una gran familia católica en Pittsburgh. Era uno de 10 hijos, y un día Jack y Don llamaron a la hermana de Jack, Mary Butera, con una petición inusual. Si alguna vez nos pasara algo a los dos, preguntó el padre de Chris, ¿cuidarías de Christopher? Otra tía incluso acogió a los perros, Tanner y Jade. Chris los visitó regularmente por el resto de sus vidas. Chris nunca superó la pérdida de sus padres. Años más tarde, le dijo a un amigo que sentía como si tuviera un agujero en el pecho. Chris, que ahora tiene 25 años, trabaja como enfermero en el hospital UPMC Shadyside en Pittsburgh, especializándose en pacientes cardíacos. A Chris le gustan sus compañeros de trabajo y sus conversaciones con las personas a su cargo. El niño que sobrevivió ahora está ayudando a salvar la vida de otros. Hoy en día, Chris no habla mucho de lo que pasó en el 2007. Aún así, sigue pensando en Manuel, aquel hombre vestido de negro. Chris tiene ahora casi la misma edad que Manuel entonces. A veces se pregunta qué pasó con aquel hombre que lo mantuvo a salvo. Aún ya adulto, Chris no quiere recordar viejas memorias. No sabe mucho sobre lo que le pasó a Manuel después de esa noche. Manuel nunca pidió la fama que brevemente lo encontró, pero durante meses, incluso años, después de aquel día en el desierto, los periodistas siguieron llamándolo. Manuel cree que hizo lo que cualquiera haría en su misma situación. Sin embargo, es inevitable la reverencia mítica del relato de este admirable emigrante que sacrificó su sueño para ayudar a un pequeño extraño el día de Acción de Gracias. A veces Manuel piensa cómo
En lugar de todas las placas y reconocimientos, hubiera preferido mantenerse fuera del foco de la atención y obtener una visa para trabajar legalmente en Estados Unidos. Manuel está muy consciente de que algunas personas ven a los inmigrantes como criminales, pero espera que en esta historia la gente vea la humanidad noble que a menudo se pierde en el debate político. El congresista de Arizona, Raúl Grijalva, propuso un proyecto de ley que le habría dado a Manuel la oportunidad de vivir y trabajar legalmente en los Estados Unidos. Sin embargo, Manuel nunca volvió a intentar cruzar la frontera. Ahora vive a horas de distancia de Magdalena, en la ciudad fronteriza de Mexicali, trabajando en un bazar. Dice que su vida cambió drásticamente después de esa noche en el desierto de Arizona. A las pocas semanas de su regreso a México, Manuel había dejado atrás el uso de drogas. Se dio cuenta de que llevaba años en el camino equivocado y atribuye a la desgarradora noche en el desierto el mérito de haberle ayudado a ver el mundo y cuál era su lugar en él con máxima claridad. Realmente cambió mi forma de pensar, dijo Manuel. Cuando regresó a México, Manuel dice que se acercó más a su familia. Ahora tiene 42 años, 7 hijos y 4 nietos. Todavía piensa en Chris, preguntándose cómo le va o cómo le habría ido si no se hubieran conocido en lo más profundo de su ser. En lugar de preguntarse sobre un futuro en Estados Unidos, se pregunta cómo sería diferente la vida si se hubiera topado con una palanca u otra herramienta para abrir la camioneta y salvar a la mamá de Chris. Todavía tiene sueños recurrentes donde está intentando abrir la maldita puerta.